Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Y yo, Alberto. y esto es La hoja en blanco. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Hola Carlos, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un podcast más. Bien, estoy feliz por muchas novedades. La primera es que ya volví al trabajo. Los segundos son mis vacaciones de la universidad, porque ya empiezo el día lunes. Y luego es que tenemos en la página ¿Qué tenemos en la página, Alberto? Cuéntame. varias entrevistas todo el mes de agosto, todos los lunes. Así que chicos, están cordialmente invitados. Si es que quieren pasar un ratito por ahí, los lunes a las 8 de la noche tenemos a varios psicólogos clínicos de diferentes países. Por ahí tenemos a Bolivia, Argentina, tenemos a México, por ahí a Salvador, me han dicho. Entonces, estoy muy feliz por eso. Espero que ya lleguen, ya cuento las horas para que lleguen los lunes. Y eso, ¿y tú qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu semana? ¿Qué novedades por ahí que nos puedas contar? Yo he tenido una semana con trabajos. Estoy disfrutando al máximo todo lo que puedo de los días libres que tengo de la universidad. Y también pues comienzo mis clases, pero de este lunes, el que viene, ¿no? El 15. El 15 llego, comienzo mis clases. A todo esto, Alberto, cuéntanos qué nos traes para hoy. Para poder entender este tema que vamos a hablar, les quiero contar con eso, con una anécdota. Y es que vamos a hablar un poco sobre los miedos, ¿no? Y sobre el tema del miedo, es algo muy interesante porque todo lo hemos pasado, pero a veces no entendemos por qué le tenemos miedo a algo. O simplemente cómo lo percibimos, porque hay gente que lo percibe muy diferente. O sea, si bien es cierto, las personas que tenemos miedo a algo o a alguien, puede ser de forma psíquica, puede ser de forma física, ¿no? Hay gente que no le gusta que se le acerquen. Y tienen miedo a las personas, esas son las personas pues asociales. Esto también tienen ciertas fobias, que ya lo conversaba contigo, Carlos, antes, pero que de cierta forma no sabemos el por qué, o sea, cómo fue o cuál es la razón del por qué nos pasan este tipo de situaciones. Entonces, justo les iba a comentar una anécdota. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, Carlos, tenía mucho miedo a los payasos y me daba risa. Hoy en día me da risa porque digo, pero es que los payasos son súper chéveres. Y no sé cómo me daba miedo, y creo que no sé, era por su cara o porque le tenían pintado de diferentes colores. Entonces, esas cosas me ponían nervioso de cierta forma. Y peor que soy una persona ansiosa, pues creo que eso fue lo que me ponía así, ¿no? Incluso te comento que hasta pesadillas tenía, o sea, de lo que miraba tenía, no sé, vi una fiesta, sería un amiguito, había un payaso, yo estaba afuera porque no podía entrar a su casa, y de la nada en la noche soñaba con ese payaso y me daba mucho miedo. Y luego de eso, sí, entonces... Estabas entre la línea entre miedo y fobia. No sé si sería fobia total porque ahora no necesité ningún psicólogo ni nada para poder superar este tipo de temores. Y es que creo que a veces nos pasa, ¿no? El miedo se puede activar de muchas formas y una de estas era esto, ¿no? Bueno, a mí me pasó esto. Y no sé, a ver, Carlos, tú, ¿alguna anécdota, algo que nos puedas contar por ahí sobre sobre este tema que estamos hablando? ¿Alguna anécdota? Una anécdota que les puedo contar y te puedo contar, Alberto, es de cuando yo estaba a punto de descansar, estuve a punto de dormir, cerré los ojos y pasaron los 5 minutos, sentí que algo cayó en mi cara, algo raro cayó en mi cara. Entonces, al momento de abrir los ojos vi como 5 patas o 6 patas pequeñas en mi cara, literal. ¿Ya? Y vi era una araña grande, así, grande, güey. Caray, ya. No sé, la quité obviamente asustadísimo, la lancé lejos. Ya. Pero desde ahí, pues, no puedo ver una araña sin que me dé mucho miedo. No puedo evitarlo. Ya, ok. Mira, y eso es por ejemplo con los animales, pues no en este caso. Y es raro porque no me ha picado y no sé, yo esperaba alguna reacción de la araña, pero al momento de que solo la quité y
y gracias a Dios no pasó a mayores, ¿no? Ya, mira, ahora que vamos a pasar ese tema y hemos comenzado con ese tipo de anécdotas, estoy seguro que mucha gente ya se está poniendo en esa posición de qué temor tiene. Ujú. Ahora, y nuestros temores o nuestros miedos generalmente podemos entenderlo como una emoción. Entonces, si los miedos son una emoción, vienen con nosotros. Claro. Entonces, este tipo de cosas sucede porque las personas, nosotros tenemos un mecanismo de defensa cuando estamos en peligro. Y el mecanismo de defensa más fuerte que podemos tener son los miedos. Entonces, no sé, te comento. Tengo una pregunta, Carlos, ¿no? Imaginemos que tienes una aguja enfrente tuya, una aguja. Ok. Y la primera vez tú no sabes qué pasaría si tú pones... ¿Tú sabes qué pasa si pones tu dedo encima de la aguja? Pues claro, el pincho, ¿no? Claro, ¿y qué sentirías? Me dolería, Te obviamente, dolería. Y Albertito. si yo te digo, Carlos, hazlo, y yo te diría, Carlos, hazlo de nuevo, ¿lo harías de nuevo? No, ¿por qué? ¿Por qué lo harías de nuevo? ¿Por qué no lo harías de nuevo? Porque me dolería, pues, Albertito. Exacto. Las personas, un mecanismo de defensa es que para evitar el dolor o el Ujú. sufrimiento, Claro. evitamos pasar por esas situaciones de nuevo. Por eso es que las experiencias en el amor, en la frustración y entre diferentes contextos que cada uno podemos pasar, intentamos evitar las experiencias. Por eso ahora entendemos que hay personas que cuando se enamoran y terminan una mala relación, ya no quieren volver a otra. Hay personas que tienen mucho temor ya a tener nuevas relaciones. ¿Por qué? Por ese temor, ¿no? Claro, y es entendible, ¿no? Yo, cuando tuve mi primera relación, no tuve una relación formal después de 4 años, déjame decirte 5 años. Y tal vez por eso, ¿no? Por miedo a comprometerme con alguien y poder salir lastimado, podría decirse. Claro, entonces ya nos vamos dando cuenta que Claro, así claro. como está contando Carlos y como justo lo comentaba yo al inicio, vamos a pasar por ciertas experiencias que son desagradables y a Ujú. veces no sabemos qué se siente. Por ejemplo, un niño de 10 años no sabe qué se siente terminar con su pareja que pasaron muchas experiencias juntos. No lo sabe. Entonces, si tú le dices, si un niño te dice, no, yo sí sé qué se siente, es una falacia porque este chico, este niño, esta niña no tiene esa experiencia Ujú. de sentir la pérdida de una relación. Entonces, ahora una persona adulta de 50, 60 años que tiene muchísimas más experiencias, por lo tanto, podemos decir que también tienen muchos contextos de parte de su vida y sufrimientos. Y eso también trae a que vayamos poco a poco teniendo más experiencia y tener que evitar esos malos momentos, ¿no? O sea, suele suceder en algunos casos. Entonces, ¿tú considerarías que el miedo es algo bueno? El miedo es de cierta forma, sí, se puede considerar que es bueno, sí, porque nos ayuda a evitar o de cierta forma a aceptar ciertos contextos de sufrimiento o de dolor en la cual la persona pueda saber expresarse. Entonces, por ejemplo, si tú me dices a mí, ¿cómo es bueno el miedo, no? ¿Cómo el miedo nos salvaría? Claro. Fácil, ¿no? Por ejemplo, antiguamente la gente que vivía en las cavernas miraba a un enorme monstruo, o a un dinosaurio enorme, y no estaban felices, se atemorizaban y se iban corriendo hasta la cueva. Miren, a veces Es que este, también es depende de la reacción ante el miedo. Hay algunas personas que, como tú dices, corren, otras que se paralizan, otras que sudan, otras que no saben qué hacer y están confundidas. Entonces, hay diferentes reacciones dependiendo de la persona. Exacto, entonces bajo ese contexto que era justo a continuación vamos a hablar sobre cómo se puede reflejar el miedo de diferentes formas. Las personas tienen esta preservación de existencia, entonces para preservar nuestra existencia el miedo es un mecanismo que nos ayuda a salvarnos. O sea, igualmente sucede, por ejemplo, una persona que es muy ansiosa, por ejemplo, que está en la calle
y ve gente que está atrás de él o de ella, piensa muy probablemente que lo están siguiendo. O es muy neurótica, muy neurótico y piensa que lo están siguiendo. Entonces, simplemente va a activarse su mecanismo de defensa. ¿Y cómo es? El temor, la angustia que pueda generar o su ansiedad va a comenzar a generar ciertos químicos en el cuerpo y va a comenzar a hacer que el cerebro comience a dar órdenes en todo su organismo para activarse, para estar listos para correr. Los músculos van a estar totalmente relajados, listos simplemente para que puedan empezar con toda su rutina. Y en este caso si vayan a correr o por un tema que lo vayan a tocar, porque hay gente que ni siquiera le gusta que lo toquen, que le tienen miedo a eso. Yo tenía miedo a eso, así, que tenían Claro. mucho miedo a esto. Y pues se puede entonces entender de que hay una reacción, ¿no? Una forma de reaccionar ante el miedo. Entonces, ¿estarías de acuerdo con decir de que el miedo es bueno, pero la forma en la que reaccionamos ante el miedo también depende mucho? Claro, al inicio, por ejemplo, que estábamos conversando, Carlos nos decía que hay gente que se paraliza. Y sí, pues, nos paralizamos. ¿Por qué? Porque sucede que nuestro cuerpo entra en un conflicto de pensamientos y el cuerpo y la mente comienzan a entrar en conflictos. Entonces, no hay una respuesta clara porque no le da una explicación de qué hacer. O sea, si yo, por ejemplo, imaginemos, Carlos, porque Carlos y yo ahorita estamos sentados. Imaginemos, Carlos, que estamos acá conversando y de la nada hay un temblor y todo el techo se cae. El techo se queda ahorita en nuestra cabeza. ¿Tú qué harías? Ahorita, imagino que se te cae en la cabeza. ¿Qué harías? No vas a correr porque no Si se me vamos a cae llegar a en la puerta. cabeza, probablemente esté en el piso, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿correrías a la puerta? O sea, ¿tendría sentido que corras a la puerta ahorita? Ujú. No llegarías, ¿verdad? No, no Porque llegaría, estamos lejos, literal. claro. Entonces, el cuerpo es lo que sucede. El cuerpo, en el espacio en el que está, entra en conflicto. Tu cuerpo dice, a ver, se cae el techo ahorita, dice, en segundos, dice, anula varias posibilidades. Vamos a correr a Carlos en la puerta. No, no llega. No llegamos, no hay forma de que lleguemos. No, porque está la puerta entre la cama, entre el ropero. No, no llega, no llega. Ya hago que salte, ¿no? ¿Para qué va a saltar si se le está cayendo el techo de encima? Claro. No, se va a esconder. ¿Dónde se va a esconder si no hay un espacio donde, no? Entonces, todas esas cosas comienza a hacerlo en segundos la mente. Entonces, cuando alguien se queda en shock o sucede un trauma, que se sucede que la persona no se queda totalmente inmóvil, es porque su cuerpo se le acabaron todas las posibilidades y entró en crisis. Y sucede para eso ese tipo de contextos, ¿no? Otro tipo de situación que tú hayas visto sobre cómo se colocan las personas, Carlos. Pues yo tenía una amiga con la cual habíamos ido estábamos en la playa y estaba con una amiga en un bote y entre los movimientos del océano, de las olas, Ujú. mi compañera se cae, mi amiga se cae al agua, entonces menos Ya. mal tenía flotador, pero igual el miedo, de tanto el miedo no sabía qué hacer porque mi cabeza estaba, me meto a querer salvarla, pero ¿cómo la cargo al bote si o sea, no tenía tanta fuerza, pues yo era menor que ella, entonces no podía cargarla, no había forma que la cargara, entonces como estaba tratando de ver la forma de cómo ayudarla y físicamente estaba inmóvil, no sabía qué hacer, no reaccionaba. Ahora, vamos por el otro lado, ¿no? La gente inmóvil no es un tipo de miedo, ¿no? Ahora, hay gente que se desespera mucho, Ujú. que se hiperventila, le da ansiedad, le da ataque de todo, le da. Ujú. Ahora, esa gente, ¿por qué las personas a veces reaccionamos así? Porque la mente comienza a segregar un exceso de químicos que hace que nuestro cuerpo comience a ejercer más energía. Entonces, hay gente que les gusta que respiran más rápido, hay gente que simplemente camina, corre, salta, se desespera, ¿no? Y esto se ve mucho en las mamás, los niños con la mamá. Por ejemplo, hay momentos donde la mamá, no se lo mandan imaginemos que está bailando, está en el colegio y está bailando su niño. Y el niño se cae. Hay mamás que apenas ven que su niño se cae, se tropieza. ¿Qué pasa?
nunca han visto en esas actuaciones que se Le desesperan, pegan al niño. gritan o lloran incluso las mamás. ¿O por qué? Porque ven que su hijo se hizo daño. Tanto así. Entonces, claro, entonces sucede, pasa, ¿por qué? Porque ellos reflejan ese miedo de que capaz su hijo le ha pasado algo. Y a veces que se desesperan, como dices, hasta le pueden gritar o al niño o a la profesora, sí, usted por qué no se dio cuenta de que el piso no estaba bien limpio, estaba húmedo, ya colocamos muchos, vienen muchos pretextos o argumentos para poder Defender. dar la solución en su mente en ese instante de que porque del miedo o el temor de que su hijo se pueda golpear. Esto sucedería muy diferente, ahora más todavía, perdón, si es que el niño se golpea la cabeza. Si se golpea la cabeza, como cualquier padre, muy aparte que se molestaría a veces que sucede que le echen la culpa al niño que se golpeó la cabeza, también sucede que le echan la culpa a la institución, sea la universidad, el colegio, el nido, donde sea, porque pasa, ¿no? Entonces, las personas, con todo esto que estamos hablando con Carlos, nos podemos dar cuenta que por ejemplo, los miedos nos ayudan bastante. Es un mecanismo muy, muy intenso, porque hay miedos muy intensos que se convierten en fobias, que justo tú lo hablabas. Ahora, ¿tú alguna vez, Carlos, has tenido un amigo o conocido que haya tenido o vivido alguna fobia? Fobias. Un Pues, amigo, por ejemplo, en la universidad sí tenía una fobia. no sé si fobia, pero tengo una amiga que tenía terror a la sangre. Como Estudia que- medicina, caray. y Bueno. no, pero sí, no podía ver heridas abiertas o sangre porque le daba asco, no podía. Ya. Y pues no sé si sea un ejemplo de lo que me estás pidiendo. Bueno, claro, mira, sí funciona porque hay gente que sí tiene un terror a la sangre. Yo tenía una amiga, por ejemplo, no, era un amigo que estudia conmigo psicología, pero estudiaba en la otra universidad antes que me cambiara a donde estoy ahorita. Y, por ejemplo, le tenía una fobia muy fuerte a a los hamsters. Le tenía una fobia muy fuerte. ¿Por qué? Porque él pensaba que los hámsters eran como ratoncitos pequeñitos. Él se imagina que son como pericotitos, ratoncitos, y que se le pueden saltar. Y que como ha visto, en algún momento he visto, porque no sé si algunas personas habrán visto, pero hay ratones que saltan. Saltan, ¿cierto? Ya. Él se imagina cada vez que ve un hámster que es un ratón. Y tiene miedo de que, un miedo muy intenso de que salte a su cuerpo, ¿no? Y que se le trepe, y que le muerda, una cosa así. Y mire, y estudia psicología conmigo, ¿eh? Bueno, estudiaba, no sé en qué estará este amigo, pero él le tiene una fobia muy fuerte. Entonces, para nuestra mala suerte, lo pudimos vivir esa fobia, porque fuimos a hacer un trabajo grupal en la casa de un amigo aparte, un amigo X, y tenía hámster, pues. Pero nosotros no sabíamos que le tenía fobia hasta ese instante. Y pucha, estábamos en su cuarto. Y yo me acuerdo que me fui un rato a los servicios. Y yo le digo, no, ven, entrando tú al cuarto porque yo me lavo y te alcanzo allá. Y ves sacando todas las cosas de la mochila. Entonces ya me dice, no, entra todo. Y pucha, ¿para qué, no? Él vio el hámster, se puso mal, se puso rojo, porque mi amigo era clarito. Se puso rojo, se puso nervioso, le comenzó a sudar todo el cuerpo. Entonces se desmayaba. Más que desmayaba, comenzó a temblarle todo el cuerpo y le temblaba hasta la voz. Yo le decía, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿No? Y mi amigo nos decía, no quiero estar acá, ya me quiero ir. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué tienes? Y dijo, no, mira, lo que pasa es esto. Y pasa, miren, a veces sucede. Lo viví en carne propia con un amigo y es muy fuerte, ¿no? Carlos, con el tema de, por ejemplo, de que hemos estado hablando todo el rato ahorita sobre las anécdotas, sobre los miedos, los tipos de miedos que pueden alcanzarse. No sé, ¿tú crees que a veces los miedos pueden causar
traumas. Claro, al momento, justamente creo que el miedo cuando es intenso se vuelve en fobia, ¿no? Y una fobia puede desencadenar creo que ya de por sí es un trauma. Bueno, claro, lo que pasa es que, a ver, los traumas, Ujú. ¿no? Si son momentos, situaciones que la persona o el paciente pasa y que son muy intensos, que justo lo hemos estado repitiendo en algunas ocasiones, Claro, pero que estos hace que la persona sea, por ejemplo, se perturbe. cambia Entonces, su conducta, cosas así. claro, pero más que todo llega una perturbación que interrumpa todo su mecanismo o su desarrollo de su vida normal o cotidiana. Entonces, ¿qué hace? Incapacita a la persona el miedo para que así ya no pueda tener una vida normal. Entonces, por eso es que los traumas a veces que suceden, que se tiene que ir a terapia, ¿por qué? Porque se tiene que ver un proceso, el origen de cuándo comenzó ese trauma, por qué fue que tuvo el trauma, incluso algunas personas hasta se medican porque la perturbación ha sido tan intensa, tan fuerte, que sucede que no puede hacer una terapia solamente psicológica, sino también tiene que ser algo más psiquiátrico para que pueda controlarse, esté con Los todos sus efectos sentidos. mismos de la fobia, Claro, del lo que trauma. pasa, claro, del trauma, porque, por ejemplo, mira, esta persona, por ejemplo, te contaba de los hamsters, y supongamos que es ese día de que iba a hacer su tesis o X cosa, ¿no? No sé, era un tema que tenía que ver con los animales y le tocaba algo con eso y tenía que presentar en exposición o en proyección algo así, entonces de cierta forma también le va a tener miedo y tenemos que saber controlarlo. No, más que todo es un tema de control, porque yo le puedo tener miedo a muchas cosas, pero el tema es que tú vas a dejar que el miedo te controle o es mejor decir, ok, me desagrada estas cosas, ¿no? No me gusta esto, ¿Y pero no es que... cómo se podría controlar el miedo? ¿Cómo lo podríamos manejar? ¿Hay estrategias para eso? Para eso hay siempre la terapia, terapia cognitiva conductual. Hay medicamentos también que hacen que inhibiden ciertas hormonas, ¿no? Y ayude a que la persona esté relajada. Ahora, esto ayuda mucho, sí, pero uno de los procesos que también ayuda bastante, porque la gente piensa que si lo enfrenta de frente, ya se curó. No sé si les ha pasado. Yo he visto muchos dibujos que tenía miedo a alguien y decían, no, enfréntalo, Incluso enfréntalo, hay programas enfréntalo. de competencia donde siempre se ha descartado eso, ¿no? De como que ponen en una vitrina la fobia, como digamos, no sé, animales, insectos, gusanos, y la persona se Sí, venda sí he los visto. ojos y En tiene que Estados Unidos tocarlo, o en África creo que hacen algo eso. así. Sí, o sea, ahora si tú me preguntas a mí, ¿ese es un buen método para superarlo? Creo que eso podría incrementar el miedo. Me Lo equivoco. que, lo que pasa es que cuando hay personas que no pueden enfrentarlo porque no hay un proceso adecuado de cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, no es todo práctica. O sea, siempre hay una parte de psicoeducación. O sea, la persona que tiene miedo a algo muy fuerte te va a preguntar siempre por qué le tengo miedo a eso. O sea, Ujú. si tú me preguntaras, si tú fueras al pasado, Carlos, hace más de 10 años atrás, o más de 15 años, más todavía, y te encontraras al Alberto pequeñito y le dijeras, yo no sabría por qué le tengo miedo a los payasos, porque si tú me preguntas, pero Alberto, ¿por qué le tienes miedo? Yo teniendo 7 años o 8 no sabría explicarte porque no sé por qué le tengo miedo al payaso. Y eso a mí me angustiaría porque yo diría, ¿por Es qué le tengo que miedo a algo y no sé por Es qué? que justamente en ese tema, pues yo creo que te preguntaría al revés, ¿no? O sea, ¿por qué no tenerle miedo a los payasos? ¿Has visto el maquillaje que llevan? O sea, Claro, pues, pero es comprensible que un niño lo vea con miedo. O sea, no es comprensible porque, ¿por qué no? porque los niños al ver colores Ujú. despierta el área creativa del cerebro, Ya. haciendo así de que el niño suelte normalmente risas, carcajadas,
se distraiga y no se despierte en ningún temor. Por eso es que muchos niños pequeños, cuando tienden este tipo de conductas, siempre lo relacionan a algo. Pero bueno, no sé, un sujeto muy maquillado que siempre está con una sonrisa de oreja a oreja, pintado hasta los pelos, no sé, pero es como que un poco inquietante para algunas personas. Incluso por eso se han creado incluso cuentos, películas de terror relacionados con el miedo de los payasos, ¿no? Me supongo que mucha gente lo ha visto la película E.T., ¿no? Uh-huh. ¿No? Ya. Hay un ejemplo claro de E.T., mira. Uh-huh. Hay una niña que estaba jugando con el globito, creo. Era un niño, pero ya. Era un niño pequeñito. Sí. Cuando el payaso le muestra toda la forma de ser, o al inicio, el niño nunca se asustó. Nunca se atemorizó. Y luego en la parte 2, cuando aparece una niña, ahí se aparece una niña debajo de las gradas, le habla de una forma así, un poco tenebrosa para algunos, ¿no? Para los espectadores, sale de la oscuridad, de la sombra, uh-huh. Le muestra básicamente toda su forma tan maléfica, por decirlo así, y la niña no se atemoriza, no grita, no llora, simplemente se queda mirando al niño. Entonces, asombrada probablemente. Entonces nos damos cuenta que no es una acción natural de los niños que se atemoricen. Siempre lo proyectan por algo o siempre lo relacionan. Probablemente los payasos no lo pueden relacionar porque capaz vio una película donde mataban a todos y la cara y la máscara, porque tú sabes que hay asesinos en serie que usan máscaras y capaz la máscara era de un payaso y lo asociaron a eso. Entonces probablemente sea eso. Entonces si nos damos cuenta pues sucede, ¿no? Bien, Carlos, ya estamos al final del sí, programa. Ya estamos ya al final de este podcast sobre los miedos, que creo que a mucha gente le va a ayudar y tenerle otro enfoque, ¿no? Porque es buscar siempre, bueno, el origen de por qué tengo miedo a esto y desde cuándo, ¿no? Y acá pues partir de que el miedo no es malo, ¿no? Que lo hemos visto como algo positivo. Pero bueno, ¿algo más que quieres añadir, Alberto? Nada, chicos, cuídense mucho. No se pierdan, por favor, las entrevistas que tenemos por el día lunes, que arrancamos el 1 de agosto a las 8 de la noche, hora peruana, y 9 de la noche, hora de Bolivia. Justo este lunes empezamos. Y síganse abrigándose porque en verdad sigue siendo frío. Bueno, por lo menos acá en Lima sigue siendo frío. Y espérense, estén muy atentos porque vamos a venir con más novedades, sea con César o con los demás chicos, para poder seguir pasándola pues chévere y seguir aprendiendo un poco más sobre psicología. No sé, Carlos, ¿algo más que quieras decir? Pues sí, chicos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como La Hoja en Blanco. Nos vemos, chicos, cuídense, nos vemos, Carlos, chau chau.